los oscuros recintos de la alquimia medieval existía un propósito oculto que iba más allá de la transmutación de metales en oro o de la búsqueda del elixir de la vida eterna. Una ambición aún más profunda inquietaba a los alquimistas: la creación del homúnculo. Un ser artificial, diminuto, generado a partir de procedimientos secretos. Un ser que, según sus creadores, sería una vida completamente nueva, moldeada por manos humanas, sin intervención divina. El término homúnculo, que proviene del latín y significa hombrecillo, aparece por primera vez en los textos esotéricos del Renacimiento, donde se describe como una pequeña criatura creada artificialmente en un matraz. Según los relatos de la época, para dar vida a un homúnculo, los alquimistas seguían un proceso complejo y arcano. Desde la fermentación de fluidos humanos hasta la exposición de estos ingredientes a largas semanas de calor constante. Cada paso, cuidadosamente orquestado, formaba parte de un ritual que pretendía emular el proceso natural de la creación, pero en un entorno completamente controlado. Paracelso, uno de los alquimistas más renombrados del siglo XVI, describió el homúnculo en su obra De Natura Rerum. Detalló que este ser, una vez concebido, crecería dentro de un recipiente cerrado, protegido de la luz del sol y alimentado a base de sangre humana. Paracelso veía en el homúnculo un experimento filosófico, una oportunidad de demostrar que la vida podía generarse de formas desconocidas y manipuladas por el hombre. Sin embargo, sus escritos no dejaban claro si él mismo había logrado crear una de estas criaturas o si el homúnculo permanecía en el dominio de la teoría alquímica. Pese a la ambigüedad de los textos y la falta de pruebas concretas, otros alquimistas siguieron intentando replicar el procedimiento. Relatos dispersos hablan de criaturas deformes, de extraños seres que carecían de alma o inteligencia, pero que poseían características humanas. Estos testimonios nunca fueron corroborados, pero sirvieron para alimentar las leyendas y supersticiones que rodeaban a estas creaciones. Los rumores del homúnculo se expandieron desde los círculos cerrados de los alquimistas hasta la imaginación popular, convirtiéndose en un símbolo de la ambición humana y su constante deseo de desafiar los límites impuestos por la naturaleza. La figura del homúnculo revela mucho más que simples experimentos de laboratorio. Representaba el sueño de alcanzar el control absoluto sobre la vida misma. Sin embargo, también evocaba un temor profundo, el de las consecuencias impredecibles de tal creación. Para la mentalidad medieval, estas criaturas eran vistas como antinaturales, aberraciones nacidas de la soberbia humana. Había quienes advertían sobre los peligros de jugar con fuerzas incomprensibles, señalando que la creación de una vida sin el permiso divino podía acarrear consecuencias terribles, tanto para el creador como para la criatura misma. Los textos alquímicos, por su propia naturaleza, están llenos de alegorías y metáforas, lo que hace difícil discernir cuánto de lo que se escribió sobre los homúnculos era literal y cuánto simbólico. Pero el impacto de esta idea persistió, convirtiendo al homúnculo en una advertencia perpetua contra los excesos del conocimiento sin sabiduría, del poder sin responsabilidad. La alquimia así dejó de ser solo una ciencia oculta para transformarse en un campo de reflexión filosófica y moral. En la actualidad, la figura del homúnculo ha encontrado nuevos ecos en los laboratorios modernos. La manipulación genética, la creación de vida sintética y los avances en inteligencia artificial resucitan las antiguas preguntas sobre los límites de la creación humana. Si bien los métodos y las herramientas han cambiado, el deseo de entender y dominar los secretos de la vida sigue tan vigente como en los tiempos de Paracelso. Y así, el homúnculo no es solo un símbolo del pasado, sino un reflejo atemporal de la ambición humana. La ciencia moderna, con sus posibilidades casi infinitas, se encuentra en la misma encrucijada moral que los alquimistas medievales, en el delicado equilibrio entre la innovación y el respeto por lo que aún no comprendemos por completo.
Y al igual que entonces, cada paso hacia lo desconocido sigue marcado por la sombra de lo que podríamos descubrir o desatar.